esta es la primera cápsula, chiquillos, que tenemos de filosofía. La idea de esta cápsula es que ustedes escuchan y ven, se recrean la vista mientras van explorando un poco lo que tiene que ver con la filosofía. Nuestra primera sesión en este estilo tiene que ver con de qué va la pregunta. Así que apunta una pregunta, pero en especial en lo que nos convoca a nosotros, desde qué perspectiva nosotros nos enfrentamos a lo que es una pregunta de tipo filosófica. El objetivo de esta sesión es distinguir los tipos de preguntas y valorar la pregunta filosófica. Dentro de lo más elemental, al tratar de definir la pregunta, se podría decir que la pregunta es una expresión lingüística que lo que trata de hacer es instar a que se busque, se realice una búsqueda, o también incentivar a ofrecer una respuesta, ¿ya? O también puede dar también el empuje para poder realizar algún tipo de investigación. De hecho, existe la pregunta de investigación, que es lo que motiva a que alguien pueda realizar, por ejemplo, una tesis, cuando están después en estudios superiores, ¿ya? La pregunta es un originador de investigaciones. También se puede mencionar que la pregunta está delimitada por dos signos ortográficos. Ya, eso es lo elemental, ustedes se pueden dar cuenta. Si no existe, podría existir una pregunta, pero es de carácter implícito, ¿ya? Pero normalmente nosotros lo asociamos cada vez que hay un signo de interrogación, efectivamente hay una pregunta, ¿ya? Pero por sobre todo, si es que hay un signo de interrogación o no hay un signo de interrogación, es en sí una forma gramatical en específico, ¿ya? Una interrogación en sí, en la que puede expresarse, ¿ya? Y se suele usarse para cuestionar algo. Y también se utiliza bastante en lo que, dentro del punto de vista del lenguaje, es la función expresiva. ¿Por qué? Porque nace de nosotros hacer una pregunta frente a algo. ¿Qué tipo de preguntas se hace la filosofía? Todas las ciencias comienzan su trabajo de investigación y reflexión a partir de preguntas. Hay algo que no sabemos y que nos interesa saber. Las diferentes disciplinas científicas se formulan diferentes tipos de preguntas según su objeto de estudio. Algunos de ustedes se podría preguntar qué sería un objeto de estudio. A ver, cuando en una disciplina que estudia algún aspecto de la realidad o de aquello que se quiera de alguna forma comprender, siempre se enfoca en algo, ¿ya? Ese enfocarse en algo es aquello de lo cual se quiere hacer el estudio, investigar, estudiar, ¿ya? De lo que se habla. Si se trata, por ejemplo, de algo inanimado, eso es un objeto de estudio. Si, por ejemplo, eso tiene que ver con una persona, la persona como es un ser que tiene ciertas particularidades y cierta subjetividad, porque razona, porque piensa, porque imagina y porque siente, ¿ya? Se diferencia de un objeto común y corriente de estudio y se le llama sujeto de estudio, ¿ya? Para que quede claro a qué se refiere con el tema del objeto de estudio y cuál sería qué pasa en la situación de un ser humano al respecto, ¿ya? Eso se lo pueden ustedes topar más adelante cuando están hablando de metodología en la universidad, o para poder entender cualquier tipo de disciplina en la cual se está estudiando algo, abordando algo, o algo provoca o roba todo el sentido y la necesidad de descubrimiento sobre algún aspecto de las cosas. Eso. Como hablamos al
principio de las clases, cuando existía presencialidad y estábamos en una misma sala de clases, chiquillos, siempre hay una separación de lo que es la ciencia. No es algo fijo ni algo único dentro de lo que es el quehacer y el estudio humano, ¿ya? Se divide en varios tramos. Por ejemplo, está la ciencia humanista, ¿ya? Están los científicos naturales, por decirlo así. Está la ciencia formal, ¿ya? Entonces, cuando se está hablando acerca de las preguntas que se puede hacer la ciencia, por ejemplo, también se basa mucho, hay una relación respecto a el estudio base que se quiere hacer y el objeto que se trata de estudiar. Hay una relación al respecto, ¿ya? Para que no pierdan de vista eso, porque influye un poco en el tema de los objetos de estudio. Por lo mismo, hay ciencias que buscan explicar los fenómenos de la naturaleza, o cómo crear instrumentos tecnológicos, o cómo sanar enfermedades, entre tantas otras aplicaciones, ¿ya? Las preguntas que dan origen a la investigación o trabajo en estas ciencias se llaman preguntas empíricas. ¿Por qué se llaman preguntas empíricas? Porque se refieren a situaciones que conocemos por medio de la experiencia. Siempre se menciona el tema de lo empírico con aquello que en realidad pueden captar nuestros sentidos. Esa es la clave. Cuando se trata, por ejemplo, de las ciencias naturales, precisamente tiene que ver con eso, ¿ya? Es algo que puede ser objetivo en algún punto, porque los sentidos, por un cierto grado de generalidad, ¿ya?, tienden a arrojarnos fenómenos de respuesta frente al ambiente, frente a lo que escuchamos, vemos y sentimos muy similar. Dentro de, por ejemplo, las aplicaciones frente a una situación en lo que lo importante es como aquello que es empírico. A ver, hoy es un día nublado, ¿ya? En el momento en que yo estoy grabándoles este video, el día es nublado. Entonces yo puedo salir afuera de mi hogar y hacer la siguiente pregunta: ¿por qué las nubes son plomizas? Si se produce lluvia, yo podría preguntarme por qué se produce la lluvia, ¿ya? Si me cayera una gotita de agua, quisiera saber por qué a veces esa agua se torna gélida y se transforma en un granizo, ¿ya? Podría también hacerme la pregunta mirando, por ejemplo, a mi alrededor, viendo estructuras metálicas, por ejemplo, en ese mismo momento, y decir por qué hay formas dentro de las rejas que son curvas. Y si son curvas, ¿de qué forma pueden curvarse? ¿Ya? Y en algún punto yo me podría preguntar también que se curvan a partir del calor, ¿ya? El movimiento y el calor, para poder un poco hacer más blando el acero y generar ciertas formas. Entonces mi pregunta más profunda respecto a eso podría ser: ¿cuál sería la temperatura ideal para que pueda producirse eso? Son preguntas que van a lo más esencial de algo práctico, ¿ya?, en lo cual intervienen elementos que nosotros podemos notar con nuestros sentidos. Estamos claros que hay ciencias que tratan de analizar distintos tipos de aspectos, llamémoslo objetos de estudio, dentro de la realidad. Hay algunas que su ámbito de estudio, por ejemplo, es la matemática o la lógica, y esas son las ciencias formales. Nosotros podemos medir las cosas a partir de los números, pero nosotros no podemos llevar los números a un estudio
de su propiedad intrínseca. No podemos diseccionar un número. No se puede. El número existe y nos sirve como para poder medir como una especie de lenguaje que nos muestra la naturaleza. Entonces, la geometría, el álgebra, la lógica no son necesarias de estudiar como ámbito en particular relacionado con la experiencia, por el mismo tema. En este caso, por ejemplo, ellas responden a preguntas tales como, y aquí hay varias preguntas que se podrían realizar: ¿cuáles son, por ejemplo, las condiciones de validez de un razonamiento? ¿Ya? ¿Por qué un razonamiento es más válido que otro? Pero desde un punto de vista de lo lógico que puede ser uno. ¿Cuál es la fórmula para resolver el cuadrado del binomio? Eso conlleva una respuesta a partir de una sentencia que se perfiló a partir de la matemática. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo, por ejemplo? ¿Ya? Es otro tipo de pregunta que está dentro de este ámbito en particular. Se llaman estas preguntas formales, ¿ya? Y como hemos notado, se diferencian de otro tipo de preguntas, las preguntas que hemos hecho anteriormente, en que no es necesario, o no es que no sea necesario, sino que en realidad no consideran la experiencia, ya lo experiencial, eso de que nosotros podamos notarlo en sí, con nuestro sentido, para formular su respuesta. Es muy importante tener en consideración que cuando se menciona como concepto la pregunta filosófica, hay que considerar que aquello que se define como filosófico, más allá de lo que hemos hablado respecto al estudio del conocimiento, entendido por el concepto madre, que es la filosofía, se refiere a algo que pertenece al campo del pensamiento abstracto, o sea, algo que fluye constantemente, ya de algo que no es concreto en sí, sino que está ahí encerrado en nuestra mente, está en constante ebullición, está constantemente cambiando, formándose a partir sobre algo, que da respuestas universales, respuestas que puedan servir a quien quiera escuchar, ¿ya?, acerca del ser, del hombre y del conocimiento. Los grandes dominios de las preguntas, porque la filosofía no es tanto una búsqueda de respuestas, sino lo que trata de incentivar en la búsqueda de preguntas, sobre todo, ya, todas las cosas, son las siguientes. La metafísica es una parte de la filosofía que se refiere al ser en cuanto ser. ¿A qué se refiere eso? Es que se realiza preguntas constantemente sobre el ser, sobre la existencia, el sentido y la causa del existir del cosmos, por ejemplo, de los hombres, los insectos, las estrellas, el arte, ¿ya? ¿Por qué están ahí? ¿Ya? ¿En qué consiste, puede existir el misterio de la existencia de, pongamos el nombre que sea de lo que estamos tratando de escribir? ¿Ya? Son preguntas profundas basadas en el ser. Por otra parte está el dominio de la ética. Ahora, la ética es algo que, dependiendo del tiempo que tengamos, lo vamos a abordar. Es muy posible que sí, ¿ya? Y que trata acerca de los fundamentos de la moral. Y eso va a quedar en un interrogante, porque después, más adelante, cuando abordemos eso, vamos a ver cuál es la diferencia entre ambos. ¿Ya? Las preguntas que se pueden formular a partir de la ética, o que están relacionadas con la ética en sí, podrían ser: ¿por qué sentimos o pensamos que nuestras acciones son buenas o malas? ¿Ya? ¿Por qué no actuamos sin más? ¿Ya? O sea, directamente, como lo hacen, por ejemplo, los animales, ¿ya?
gatos, los perros, los aves, todo lo que nos rodea a nosotros actúa de una forma que se lleva como un grado de como instinto. ¿Qué pasa en el caso de nosotros al respecto? ¿Ya? Es por eso que se refieren estas preguntas a nuestro sentido de la actuación que hacemos frente a las cosas. ¿Ya? ¿Por qué nuestras actuaciones son tan diversas en ese aspecto? No hay patrones definidos que pueden explicar de forma como objetiva y única la forma como se comporta la gente y cómo se comporta la gente en la sociedad. ¿Por qué asignamos cualidad moral a nuestras acciones? ¿Ya? ¿Por qué existe un grado de moralidad o amoralidad en lo que se realiza? ¿Por qué podemos condenar el actuar de una persona si es que nosotros, por ejemplo, pensamos que esa persona no actúa como debería de actuar una persona en sociedad? Un delincuente, por ejemplo, ¿por qué nosotros podemos identificar eso? ¿Ya? Ese tipo de preguntas están relacionadas con el ámbito de la ética. En otra frontera, en otro reino, por decirlo así, así lo llamamos desde otra perspectiva, otro dominio que está contenido dentro de lo que es la filosofía es el dominio de la estética, que la estética en sí es una parte de la filosofía que trata acerca de la problemática de la belleza, y desde ahí surgen preguntas como, por ejemplo, ¿por qué decimos que de ciertas cosas que pueden ser feas o pueden ser bellas? ¿Ya? ¿De dónde surge esa necesidad de poder caracterizar de esa forma a partir de preguntas? ¿Por qué eso que llamamos belleza nos modifica de alguna forma y causa cierto efecto en nosotros? ¿Ya? También, que es lo más esencial, ¿qué es la belleza? Y de hecho lo interesante es que podría ser que es una cualidad que nosotros le asignamos a las cosas, o puede que no sea así. Y lo entretenido de todo esto es que la estética tiene razón de ser, porque los conceptos sobre lo que nosotros les damos una cualidad de belleza o que carece de belleza en sí son múltiples, nacen de ciertas convenciones, pero que son convenciones que pueden ser distintas dependiendo de la cultura, dependiendo de la sociedad, dependiendo del tiempo. ¿Ya? Muchos de ustedes ya en algún punto sienten que tal vez una persona de 1,80 m con cierta tez en particular, puede ser una persona extremadamente blanca, de ojo de color, el típico carácter tipo Thor o alguna referencia femenina que se refiera a el típico europeo nórdico, que deslumbra con ciertas cualidades que dentro de esta sociedad que carece de esas cualidades lo considere como algo apreciable. ¿Ya? Pero dentro de otras culturas no ha sido así. Por ejemplo, en la época de los romanos, toda persona que fuese parecida a Thor, que era la gente que vivía en la Europa del Norte, esa gente eran considerados como los bárbaros. Por tanto, cómo lucían, cómo se veían, o esos aspectos que la sociedad actual chilena puede considerar como lo ideal y que muchas veces lo refleja, por ejemplo, en las publicidades y todo eso, no necesariamente era para ellos un rasgo que fuese bello. De hecho, en el Imperio Romano, el romano característico no deja de ser similar al italiano de hoy. Por tanto, era una persona de tez más morena, pelo corto, ¿ya? Con una nariz particular que es prominente. Y eso era una cualidad de belleza de esa época. En la Edad Media se consideraba un gesto bueno socialmente el hecho de valorar la belleza particular de las personas de clase alta, que en su mayoría presentaban una cierta obesidad. ¿Por qué? Porque la obesidad antiguamente no se veía como un aspecto en términos de salud. Ya no se consideraba una persona obesa, una persona gordita, no se consideraba que tal vez tenía un problema de alimentación, ya que conllevaba a otro tipo de enfermedades con el tiempo, sino que se considera que una persona que tuviera un peso determinado, un sobrepeso,
era una persona que se alimentaba bien, por tanto tenía recursos, ¿ya? Ahora, si nos vamos cerca a lo que es Latinoamérica, en Latinoamérica lo interesante es que en el Imperio Inca era muy insólito para nosotros el hecho de considerar que una persona con los ojos turbios era una persona que delindaba cierta belleza o cualidades ideales para las cuales las demás mujeres querían aspirar a eso. ¿Y por qué se daba eso? Se daba eso porque dentro de la realeza inca muchas de las princesas tenían ese problema, pero era por un tema netamente de endogamia en las relaciones existentes entre la monarquía inca. Y endogamia me refiero a que había casamiento entre parientes, entonces de repente surgía un detalle que era de corte genético, pero como eso representaba el poder, eso representaba también la belleza. O por ejemplo, si nos vamos a Oriente, a Japón, en Japón el estatus de belleza en una mujer era tener los pies chiquititos, muy chicos. Entonces la mujer, aunque no tuviese el pie ideal, ¿ya?, se colocaba vendas para poder frenar el crecimiento del pie. Entonces todos esos elementos constituyen lo que es el campo de la estética. En cuarto lugar se encuentra lo que es la antropología filosófica. La antropología filosófica es la parte de la filosofía que se refiere a las explicaciones sobre el ser y el sentido de la vida humana, algo sumamente importante para el libre fluir de qué nos hace ser como somos en algún punto, ¿ya? Alguien cuando en algún punto tuve autoconciencia de lo que hacía y lo que generaba esas acciones dentro del ambiente, se hizo la pregunta también de quién era, ¿ya?, y cómo era, y qué lo definía como tal. En ese aspecto, las preguntas que surgen a partir de la antropología filosófica van de la mano de, por ejemplo, ¿por qué los grupos humanos evolucionan de unos estados a otros? ¿Ya? ¿Por qué algo que es considerado como de cierto estatus particular va en demérito después hacia otro estado distinto? ¿Qué es lo mejor dentro de la sociedad? Vivimos en un momento de pandemia, por ejemplo. En este momento de pandemia, la gente que estaba muy interesada por lo que era la ciudad, por lo que era la tecnología, no está viendo ahora hacia su interés antiguo, sino que lo que se anhela ahora es el campo, la ruralidad, la vida más comunitaria desde un punto de vista de lo que es el regreso a las raíces. Pero ¿y por qué pasa eso? Puede pasar eso tal vez por un aspecto de la libertad que ofrece lo rural, el hecho de no estar tan cerca de la otra gente en contexto de pandemia, pero también el hecho de que en la medida que existen limitaciones dentro de la pandemia en las grandes ciudades, puede existir también el tema de la delincuencia, del peligro, y ya no es una zona de confort como era antes la ciudad. Entonces eso es un elemento que aborda la antropología filosófica. También por qué cambian las culturas, desprendido por ejemplo de lo que hablábamos anteriormente de la estética. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué en una cultura como la inca sucedía eso? Pero por ejemplo, si uno ve a los peruanos de hoy, a los bolivianos de hoy, a los ecuatorianos de hoy, o a las personas del norte de Chile y de Argentina, no está esa cualidad, por ejemplo, de belleza. ¿Qué define a las culturas actuales dentro de nuestra América Latina actual? ¿En qué se diferencian con sus antecesores? ¿Por qué tal vez es inadecuado decir que hay gente que pertenece o perteneció a lo inca, hablando en términos de hoy? ¿Por qué hay gente que no podría y debería de decir, no debería de decir que los incas eran peruanos en el pasado? ¿Cómo por ejemplo se comportaba, volviendo acá a Chile, el pueblo mapuche en relación al mapuche actual? ¿Cuáles son las diferencias? Entonces eso también es una de las preguntas que se hace la antropología filosófica. ¿En qué consiste el fenómeno humano?
de qué va lo humano, cómo se va comportando lo humano, qué ribetes contiene lo humano y qué hace que lo que es propiamente humano sea distinto de lo que puede ser propiamente del reino y del resto del reino animal. ¿Cuál es el ser del hombre? ¿Cómo se define el ser a partir del hombre? ¿O cuál es el ser que proviene del hombre? ¿O del ser viene el hombre? ¿O del hombre viene el ser? Preguntas que trata de abordar la antropología filosófica. También un dominio de la filosofía es la lógica. La lógica es la disciplina filosófica que trata de las normas del pensamiento correcto. ¿Ya? Cuando se comporta y se rige de una forma idónea el pensamiento, para que sea como de una forma coherente, con una cierta coherencia. Entonces, las preguntas que se hace al respecto de la lógica son cuáles son los mecanismos y normas que rigen el pensamiento y que nos permiten llegar a conocimiento o conclusiones verdaderas, varias o ciertas. ¿Ya? Es importante este tipo de preguntas porque gracias a ella, por ejemplo, los procesos computacionales se basan en lógica. Entonces, los niveles de verdad o de falsedad son básicos y elementales para poder realizar una acción. Y eso está estipulado en algo que ustedes no ven, la aplicabilidad de todo aspecto de la computación, Windows, por ejemplo, Internet, YouTube, qué sé yo. Ustedes accionan algo y se reproduce o funciona algo, pero todo detrás hay niveles de causalidad, causa y efecto a partir de una acción que es verdadera y una acción que es falsa. ¿Ya? Eso es un reflejo de nuestro propio proceso de pensamiento. Nosotros vamos desarrollando nuestro pensamiento y vamos viendo si es que existe algo que conlleva una cierta coherencia en sí, dentro de los dos ámbitos. A eso se refiere. Y finalmente se encuentra el dominio de la epistemología, que en sí es una ciencia que trata de los problemas del conocimiento. En ese aspecto, lo que se cuestiona o se hace pregunta lo hace a partir de, por ejemplo, cuáles son los métodos que la ciencia emplea para obtener información, ¿ya? Para generar información y que eso al final se transforme en algo como válido. Son suficientemente pertinentes para llegar a una verdad, considerando que la verdad dentro de la metodología, por ejemplo, científica, es una verdad relativa o comprobable, ¿ya? Y constantemente sirve para cuestionar el estudio constantemente y verificar que lo que se está postulando como resultado de una investigación es válido o no. El método tiene que ser lo suficientemente bien estructurado considerando eso. ¿Cuáles son o sobre qué verdades se sostienen las ciencias? El mismo pensamiento que anteriormente yo expuse como un tipo de pregunta, ¿ya? La verdad, ¿en qué sentido se basa para hablar propiamente de verdad dentro de un ámbito de ciencia? ¿Cuáles serían los fundamentos de las certezas que nosotros manejamos? ¿Ya? O sea, las certezas pueden ser múltiples. Pueden ser múltiples, pero también pueden ser volátiles en ese aspecto. En este caso, por ejemplo, tenemos a nuestro alrededor un virus y ese virus está cambiando nuestro sistema de vida para relacionarnos, la cercanía y las relaciones interpersonales entre todos nosotros. Entonces, hay una certeza que ya no existe y hay verdades que se mueven y se corren para redibujarse nuevamente. Entonces, ¿bajo qué espectro de verdad se mueve la ciencia? Eso es una de las preguntas
básicas de la epistemología. En definitiva, en la actualidad son muchas las ciencias que pueden responder de alguna manera a la pregunta de qué es el hombre, cada una de ellas por separado e incluso todas ellas en conjunto. No se refieren más que a aspectos concretos, ¿ya? Aunque expresados en leyes generales de individuo o grupo, por ejemplo la psicología, la sociología, la antropología, la etnología, como lo hemos visto antes en algunas otras conversaciones en clases anteriores. Pero solo la filosofía pregunta por las condiciones de las posibilidades últimas de cada uno de los objetos de estudio de esta y otras ciencias. ¿Por qué? Porque lo importante para la filosofía es generar constantemente preguntas. Entonces, nunca hay un final para poder generar más preguntas. Siempre existe el cuestionamiento. Eso es lo que nosotros pudimos observar anteriormente en el primer semestre para los que tuvieron la oportunidad de ver el material anterior. ¿Ya? Siempre existe la posibilidad de preguntarse, porque al hacerse continuamente preguntas uno no se deja llevar por ciertas certezas, y eso lo vamos a colocar entre comillas porque lo vimos anteriormente, que las verdades pueden ser relativas, que son supuestos, y el supuesto muchas veces de alguna forma son traspasados como una creencia, nacidos esos supuestos de una historia para que sea fácilmente traspasable entre generaciones, ¿ya? Sin posibilidad de cuestionar eso, sino que como una explicación que corresponde a una verdad absoluta. La pregunta filosófica se orienta más que a saber qué datos concretos constituyen una respuesta en sí, a comprender el problema en su conjunto y las consecuencias que se derivan para la vida humana, ¿ya? Por lo mismo que, por ejemplo, dentro de las actividades que hemos desarrollado consistentemente en la asignatura, ya sea en el primer semestre o antes, las preguntas tienden a ser como reflexivas, porque la idea no es llegar a un punto de una concreción, una respuesta que sea directa, que sea no más analizable en sí, por ser concreta, por ser ya sólida en sí, sino que la respuesta que trata de arrojar la filosofía de alguna forma, ¿ya? Y a partir de esas preguntas continuas, es una respuesta que en el fondo fluye constantemente, y al fluir constantemente como si fuese una catarata, ¿ya? O como si fuera, no sé, el agua de un río que en constante fluir va cambiando, va tomando otros ribetes distintos, vemos elementos nuevos en ese fluir, conocemos ciertas características que antes no habíamos visto, o ponemos énfasis en algunas cosas que anteriormente nosotros no habíamos puesto ojo. Esa es la naturaleza de una respuesta de corte filosófica, y esa es la razón de por qué existen tanta necesidad dentro de la filosofía para ir generando constantemente preguntas que vayan correspondiendo a ese punto. Y eso, chicos, fue la sesión de hoy. Espero que estén muy bien junto a su familia, sus seres queridos. Cuídense, pongan ojo en las medidas de autocuidado para usted, sus seres cercanos. Recuerden muy bien que en la medida que ustedes se cuiden al salir de sus casas, después dentro de sus casas van a estar más tranquilos, seguros, más cómodos, ¿ya? Espero que tengan un bonito día, que estén bien. Chao, chao.